Estimados amigos y hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias de nuevo en el capítulo 55 de Isaías. Poco más y ya lo memorizaremos. Capítulo 55 de Isaías, en su versículo número 7. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea nuestro Señor. Y el título que tenemos en este breve y sencillo sermón es La mente del alma perdida, la mente del alma perdida. Parece un título complejo, pero no lo es, querido amigo. Y lo primero que quiero aclarar es la mente del alma perdida. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan con ese título? Ese título lleva un mensaje. ¿Qué es lo que quiero que ustedes comprendan? Bueno, con este término, con esta expresión, hago referencia principal, aunque no exclusiva, a los pensamientos del alma que está apartada del Señor. Hablar de la mente del alma podría sonar una redundancia. ¿Por qué? Porque en algunos apartes de la Escritura, el autor inspirado habla del corazón para hacer referencia a todo el ser. En otros habla de la mente para hacer referencia a todo el ser. Pero el propósito en la mañana de hoy es que nos centremos en los pensamientos de la persona. ¿Qué es lo que una persona apartada de Dios piensa? ¿Cuáles son sus cavilaciones? ¿En qué meditará una persona que no tiene a Cristo reinando en su corazón? ¿Cuáles son las cosas en las que entretendrá su mente una persona cuyo rey no es Cristo? Bueno, en eso vamos a meditar. Si usted ha estado con nosotros en semanas anteriores, comprenderá que este no es el primer llamado lleno de gracia y de bondad que Dios hace en este capítulo. En este capítulo Dios llama al pecador a que se arrepienta de sus pecados, prometiendo en cada caso vida eterna, y yo creo que todos ya lo podemos decir, y ha extendido estas invitaciones de parte del Dios vivo y ofendido por el pecado, al pecador que lo ofende a él y a su prójimo con su pecado. Cosa tremenda. El hombre es ofendido y él debe buscar a quien ha ofendido para pedirle perdón. Unas veces es así, otras no. El Dios a quien hemos ofendido, cosa maravillosa, es el que busca al ser humano que le ha ofendido o que ha violado sus preceptos y su ley para reconciliarse con él. ¿Y por qué, pastor? Es muy sencillo. Porque el hombre, ya lo vimos en el contexto de Isaías, el hombre inicuo o el hombre impío, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, primero, no quiere acercarse a Dios. Y segundo, aun si quisiera en un grado mínimo, no puede. Lo único que quiere hacer es lo que sabe hacer, aquello en lo que él se deleita, a saber, violar la ley del Señor, seguir adorando sus imágenes, seguir violando el cuarto mandamiento, seguir siendo un rebelde en violación al quinto mandamiento, seguir chismoseando en relación al sexto y así sucesivamente. Eso es todo lo que la persona quiere y puede hacer. Usted me podría argumentar en esta mañana algo. Usted me podría decir, pastor, pero yo conozco por algunos moveres de la vida, como le suelen decir las personas, yo conozco
a un asesino, vive enseguida de mi casa, sé que él hace cosas muy malas, pero viera, pastor, cómo trata a su madre, pero viera lo responsable que es manteniendo a su padre, pero viera cómo es él con sus hijos. Oigan, mis amados, pero ¿quién nos dijo que nosotros podemos dividir a una persona perversa en alguna parte buena y en otra mala? Pero ¿quién nos ha enseñado a nosotros o dado la potestad de llamar a aquello o a aquellas personas a quienes Dios llama impías o inicuas y nosotros decirle buenas personas? Nadie. Nuestro juicio debe ser conforme lo que Dios nos ordena en su palabra. La manera como nosotros veamos a alguien debe ser la manera como Cristo vio a otros en su palabra. La manera como hablemos con nuestro prójimo debe ser conforme a las normas, principios, preceptos y ejemplos que Cristo dio en su palabra. Dios no nos ha salvado para que nosotros interactuemos o tengamos una mente aparte o desligada de la palabra del Señor. Lo veíamos hace 2 semanas. Un ejemplo de Martín Lutero, un gran ejemplo. Mi conciencia está atada ¿a qué? A lo que diga Dios en su palabra. En fin, hermanos, entonces aquí vemos a nuestro buen Dios, al Dios ofendido con los pecados del ofensor, no obstante haciendo invitaciones. Y noten ustedes, cuando usted se remonta al capítulo 1 de Isaías, no lo vamos a mencionar ahora, particularmente el capítulo 1, versículo 18, dice: venid pues y estemos a cuentas. Oigan, qué hermoso es nuestro Señor. No dice, vengan porque va a ser el juicio, vengan porque los voy a castigar por sus pecados. Dicen, venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿cierto? Y si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Oh, pero más adelante dice, si quisiereis, comeréis del bien de la tierra. Es decir, yo les perdonaré. Y dice luego, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, ahí sí viene la amenaza. Dice, seréis consumidos a espada. Léalo, ahí está, si usted lo quiere leer, o en la casa esta noche. Y luego termina diciendo, si alguien dice, ¿y por qué gracia? Luego dice el Señor, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hable Dios y calle el hombre. Así dice Isaías capítulo 1. Bueno, mis amados, en este texto, el Dios ofendido extiende su misericordia. En este texto, y ya lo dijimos, no vemos a nuestro buen y gran Señor llamando para juicio y castigo, sino llamando para bendición. Ahora, respóndame usted, amigo que no ha creído en Cristo, ¿por qué no has venido a recibir las bendiciones del Altísimo si, excúsenme, no te está llamando para juicio? ¿Por qué no te has acercado a Cristo, por ejemplo, en la primera invitación, para participar de ese banquete lleno de gracia? De ese banquete en el que hablábamos del perdón, de la remoción de la culpa, de la justificación. ¿Por qué, si no has sido justificado, no te has acercado a ese banquete que hoy todavía está fresco y servido? Pero ¿qué de la segunda invitación hermosa? La segunda invitación es a que despierten del letargo de la muerte escuchando la voz de Dios. Oh amigo, ¿por qué te acercas a este lugar en tu estado grave y delicado sin tener el deseo, diciendo, háblame Señor, háblame, porque necesito que tu palabra me vivifique? ¿Sí me comprenden, hermanos? Ese debe ser el deseo y la oración delante del Señor de todos aquellos que no han abrazado a Cristo. Háblame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Nosotros, o más bien ustedes, amigos, hacen mal en venir y sentarse y esperar a que
voy a ver si pasa algo raro hoy aquí. Uy, no hubo luces, no hubo manifestaciones, aquí no pasa nada, sigo mi camino. No, venga con el deseo de que Dios le hable. Venga con el deseo. Bueno, incluso miren esto. ¿Quién puede tener entre nosotros el deseo de entrar a una parte y que le rasguen sus vestidos y su pantalón y que le echen tijera a la camisa, etcétera? Bueno, nadie, ¿no es así? Hay un lugar aquí en la tierra donde cuando a usted le rasgan sus vestidos con tijera, no importa la ropa que lleve, no importa lo fina que sea, es para bien de su alma. Y eso se llama un quirófano. Cuando las personas tienen accidentes, el objetivo no es salvar la ropa fina que usted lleva, sino salvar su vida. Luego, el que Dios rasgue su corazón para que la semilla del evangelio caiga, es una de las más grandes bendiciones que Dios le puede hacer a tu alma, amigo. Ven a la congregación. No dejes de venir a congregarte con el pueblo de Dios y entre tanto el Señor te haga uno de este pueblo. Dile: yo quiero escuchar la voz. Todas estas personas dicen que tú les has hablado en tu palabra. Todas estas personas dicen que tú los has salvado. Ese hombre de allá dice que era un vicioso. Esa mujer de allá dice que era una viciosa entregada a las cosas horribles del mundo. Señor, yo soy tanto lo uno como lo otro. Sálvame, Señor. Vengan a la congregación con el deseo de que Dios los salve. Pero ¿qué hay de la tercera invitación? Aquí en este capítulo, en unos cortos versículos, la tercera invitación anima al pecador para que busque a Dios y se reconcilie con Él. Mis amados, ¿no es cierto que en ocasiones, de repente, podamos tener la actitud: le dije que faltando 5 y faltan 7, faltan 6. Si no viene faltando 5, entonces no le hago el favor. Faltan 5, no vino, se acabó. Problema de él. Así no es Dios. Por eso al final de este pasaje dice: la manera como yo obro no es la manera como ustedes obran. Mis pensamientos no son como los de ustedes. Y en esta tercera invitación, miren esto: Dios está animando al pecador a que lo busque. Noten ustedes que el perjudicado de este asunto no es Dios. Dios no necesita al hombre. Si Dios necesitara al hombre, sería otro hombre. Dios es el creador del hombre y no necesita del hombre ni de la gloria que le puede dar el hombre, porque Él es glorioso en sí mismo. Y no necesitando ni de ti ni de mí, llama al pecador y le dice: búscame, búscame. Se te están pasando los días, los años se están escurriendo entre tus manos como el agua. Búscame, porque aún puedo ser hallado. Búscame, porque tu corazón es duro, pero aún no se ha endurecido más allá del punto del no retorno. Búscame. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: búscame, entrégate a mí, abraza a mi hijo? Y en mi hijo recibe todas las bendiciones que Él ganó y que yo aplico por medio de su Espíritu. ¿Cuántas veces? Oh, mis amados, ¿qué hay de la cuarta invitación? Deje el impío su camino. Es una invitación a abandonar sus malas obras de desobediencia a la ley. ¿Para qué? Para perdonarlo. Oigan esto, es una invitación de que usted deje de practicar las cosas malas que hace en violación a los 10 mandamientos de la ley moral del Señor, y para perdonarlo, ya no por lo que haga o deje de hacer, sino por su fe en Cristo. No hay vida eterna ni reconciliación con Dios
sin el arrepentimiento y sin la fe. Aquí lo puede ver usted. Deje el impío su camino. Cambie de mente con respecto a eso. Dele la espalda a ese camino. Devuélvase de su mal camino, pero ponga su mirada en mi Hijo eterno, quien en la cruz del Calvario sufrió lo que tú debiste haber sufrido por toda la eternidad. Son llamados, son invitaciones, mis amados hermanos. Hoy veremos la quinta invitación. Hoy veremos la quinta invitación de Dios para aquellos que están alejados de Él. Y la invitación es esta: medite en la pecaminosidad de sus pensamientos. Hoy vamos a estar un poquito más pasivos, si se quiere, de cuerpo, pero activos de mente. Porque eso quiere, estoy convencido, el Señor hoy que hagamos. Medite en lo que piensa. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por supuesto que este texto no lo debemos separar en el sentido. No, el hombre que va por mal camino es un hombre de malos pensamientos. Y el hombre o la mujer que persiste en esos malos pensamientos, pues a su vez es un hombre que va por mal camino. Solo por labores evangelísticas, cosa que se me es permitido a la luz del contexto, podemos entonces hablar, por ejemplo, de lo que hemos hablado del hombre impío y su camino, de su vida, qué vida lleva, pero ahora de sus pensamientos. Y aquí quiero comenzar, mis amados, con algo que ahora cantábamos. Si se agita mi conciencia, tú percibes su emoción. ¿Hemos hablado alguna palabra hasta ese punto? No. Estamos hablando de conciencia, que algunos describen como la voz de Dios en nuestro corazón, la voz del juez que nos dice cuando hacemos algo en conformidad con su ley, o cuando violamos los 10 mandamientos de la ley del Señor. Emoción es algo interno. Luego aquí no estamos hablando de cosas que hacemos. Váyale dando mente al asunto. Si se agita mi conciencia, tú percibes su emoción. Dice, razonar ves a la mente, meditar al corazón. La mayoría de personas cree que las palabras y las acciones son suficientes para determinar con qué tipo de persona se está tratando. En cierta parte, y solo en cierta parte, eso es verdad. Porque la palabra del Señor nos enseña que por los frutos los conoceremos. Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Cierto? Por los frutos o por las obras de una persona podemos ver o más o menos inferir qué tipo de persona es esa. También la palabra del Señor nos enseña en Mateo 12:35 que las palabras muestran lo que hay en el corazón de las personas. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y ustedes conocen el resto. ¿Okay? Entonces, claro, nosotros vemos a una persona hablar mentiras, vemos las mentiras constantes de la persona y ya lo último solamente la miramos con tristeza porque ya sabemos quién es esa persona. Vemos a una persona practicar el mal constantemente y nosotros ya no tenemos necesidad de que nadie nos testifique. Nosotros ya podemos inferir qué tipo de persona es esa, ¿no es así? Muy bien. El asunto es que muchas de las buenas obras que vemos a otros hacer o de las buenas palabras que les escuchamos decir provienen de personas que aborrecen a Dios con todo su corazón. Y como nosotros no podemos ver los pensamientos de la persona, ¿qué decimos? ¡Qué hombre tan buena persona! Persona tan noble. No es sensato andar por ahí de manera indiscriminada llamando buenas personas
a todo aquel que vemos haciendo o diciendo algo aceptable a nuestros ojos. Repito, no podemos estar de aquí para allá llamando a la gente del mundo buenas personas exclusivamente por lo que lo vemos hacer o por lo que les escuchamos decir. Puede que los veamos hacer y decir esto y lo otro, pero no conocemos su corazón, no conocemos sus motivaciones, ni sus intenciones, ni sus pensamientos. ¿Saben qué les quiero decir con esto? El ser humano puede engañar a otro y ser engañado. Porque a menudo las obras de las personas nos engañan y también sus palabras, pero nunca, nunca podremos engañar a Dios, quien ve el corazón y el más íntimo de los pensamientos que hay en Él. Nunca. Amigo, usted puede incluso tener el caso, estar frente a un juez que lo reprenda por haber dicho algo en contra de una persona. O que, Dios no lo quiera, que lo encarcele por haber hecho algo malo en contra de esa persona. Pero Dios no es como los jueces de este mundo, mis amados. A Él nadie lo puede engañar, porque delante de Él quedan al descubierto las obras y palabras de las personas junto con sus pensamientos. Y ahí es donde nosotros no podemos llegar. Usted puede ver lo que Ananías hace y Ananías puede escuchar lo que usted habla, pero ni usted ni Ananías conoce qué hay en el corazón, hablando de qué hay en el pensamiento de esa persona. Así que frente a nosotros una persona puede tener la apariencia de ser muy piadosa, o frente a sus palabras podemos llevarnos la idea de que es muy fervorosa. Pero ¿qué hay de los pensamientos? No vamos a entrar entonces en una sospecha de decir, como no conozco los pensamientos de mi hermana, entonces ella es una impía, yo creo. No nos vamos para allá. Ustedes saben que no les estoy hablando en esos extremos malos en los que algunas personas de repente sin Dios y sin ciencia pueden caer. Estamos hablando de ejemplos normales. Entonces el punto es, hermanos, nadie puede engañar a Dios, nadie. Usted puede, voy a usar una palabra muy conocida en el argot militar, usted puede taramar, usted puede mostrar mucha diligencia frente a un capitán y ese capitán, tramado por lo que usted hace, impresionado por lo que usted hace, le da un permiso. Pero usted nunca puede tramar a Dios, porque Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe lo que usted piensa, lo que usted cavila. Dios conoce sus ensueños. Dios conoce los deseos de su alma. Dios lo conoce todo. Él conoce las intenciones de su corazón, mucho antes de que nuestros labios se abran para expresarlo. Y aun si no se abren, Dios conoce su pensamiento. Él mira lo que hay en su corazón. Él sopesa a la luz de su palabra o con el instrumento de su palabra como santa balanza cada uno de sus pensamientos. No caigamos pues, quienes hemos abrazado a Cristo, no caigamos en la trampa de decir, somos santos, somos salvos, bueno, no voy a hacer lo malo, bueno, me voy a cohibir de hablar lo malo. No caigamos en esa trampa y dejar los pensamientos por fuera, porque Dios juzga no solamente las palabras y las obras, sino los pensamientos. Entonces entendemos, mis amados, que, cierto, naturalmente, no solo hay condenación para las personas que hacen lo malo, no solamente hay condenación para los impenitentes que hablan lo malo, no, también entendemos ahora que hay condenación
para aquellas personas impenitentes que no se arrepienten de los pensamientos y de las intenciones perversas de su corazón. Recuerde, usted no solo es juzgado hoy por el Señor, por lo que hace o deje de hacer, por lo que diga o deje de decir, sino por sus pensamientos también. Esos hacen parte del juicio de Dios. En Estados Unidos, volviendo al ejemplo del juez, en Estados Unidos un juez puede aumentar, no sé si en Colombia, no soy un abogado, pero en Estados Unidos sí conozco, sí sé, en algunos estados más crudamente que en otros, pero en Estados Unidos sí sé que hay un delito llamado desprecio por la corte. Y desprecio por la corte, ese delito se configura cuando la persona no tiene respeto o cuando la persona habla a destiempo. Entonces, en Estados Unidos son muchos los casos de un juez que ya habiendo dictado el veredicto de culpable, ahora el inculpado se levante y diga: juez, usted es esto y lo otro. Eso ustedes lo han visto, lo van a ver. Esas palabras no pasan desapercibidas del juez y son esas palabras en desprecio para con el juez las que hacen que el juez añada una condena adicional sobre la que ya pasó. Pero ¿qué tal si la misma persona, justo antes de abrir sus labios, lo cierra, ya habiendo pensado todo lo que le iba a decir? ¿Puede el juez condenarla? No, no la puede condenar. Porque la justicia del mundo solo juzga palabras y obras. Pero la justicia divina incluye los pensamientos. Así que tengamos cuidado, mis amados. Dios ve, conoce los pensamientos y también, como juez justo y perfecto, los va a juzgar. De hecho, mis amados, esa tendencia errónea, y aquí les pido que paseen conmigo un poco, nos ubiquemos en los tiempos del Señor Jesucristo, porque esos tiempos fueron precisos, esos tenían que ser los tiempos precisos del Señor, porque ahí encontramos una serie de enseñanzas grandísimas, hermanos. Y respecto a este tema de los pensamientos, aquí viene un ejemplo muy diciente, muy claro. Recordemos el contexto de nuestro bendito Señor Jesucristo, que estaba en medio de personas que decían ser muy amantes y muy observadoras de la ley, ¿no es así? De personas que creían conocer su ley y para vergüenza de ellos no la conocían. Personas que quitaban deberes de la ley y fariseos que le añadían deberes a la ley. Los saduceos le quitaban, pero los fariseos le añadían. Cosa curiosa. Bueno, sigamos el punto, hermanos. Y en aquellos tiempos, la mentalidad promedio de la mayoría de los judíos era que solo había pecado cuando se configuraba tangencialmente o físicamente el pecado. Es decir, solamente estaban viendo una parte de la ley, la letra, no estaban viendo el espíritu de la ley. Y entonces, hermanos, ellos pensaban que desde que un hombre casado no se uniera física e íntimamente con una mujer que no era su esposa, ellos pensaban, no pasa nada. Puedo imaginar cosas, puedo pensar cosas, puedo meditar cosas, puedo desear cosas, pero como no se consumó el acto mismo, entonces estoy sin culpa. Bueno, el Señor Jesucristo
en el capítulo 5 de Mateo, por allá a finales de ese capítulo, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Yo miro a las mujeres, estoy mirando mujeres, miramos mujeres cuando vamos al centro, mujeres nos atienden, entonces no es no mirar a la mujer. Aquí la conducta punible es mirarla para pensar en su corazón cosas malas. Y esto, por cierto, también aplica a ustedes, damas, tengan cuidado. Pero el ejemplo de Cristo fue ese. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya violó la ley del Señor. Lo que nos prueba entonces, mis amados, que la ley no solamente la violamos en el acto o en el hecho, sino en el pensamiento. Usted puede violar la ley del Señor de pensamiento y ya pecó. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Amigo, considere con honestidad sus obras, sí. Muy probablemente encontrará que en ellas hay manchas de pecado. Sopese, haga el ejercicio. Sopese en su conciencia la calidad de las palabras. Incluso sopese el tono de sus palabras, porque en el tono también puede haber pecado. Aquí no estamos mirando donde yo miro y que vamos a ver, encontrarle el pecado a este o a esta. No. En el tono de una frase puede haber pecado. Sobre todo cuando hablamos con ironía. Eso sí que es mayor pecado. Examine sus palabras y sus obras, pero por amor a Cristo, no deje de examinar sus pensamientos y no deje de hacerlo con seriedad y honestidad ahora que sabe que Dios los conoce. Es decir, si de repente no había pensado mucho o muchas veces en esta realidad, ahora entienda que usted está desnudo por completo delante de quien lo hizo, por completo. No hay punto de ocultar nada, porque Dios conoce cuáles son los pensamientos de los hombres. ¿Por qué no hacemos un ejercicio, mis amados? Yo sé que el tema lo tenemos ya claro, yo lo comprendo, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio? Tanto los creyentes como quienes aún no han confiado en Cristo, tanto los cristianos como quienes aún no son cristianos por la gracia y la obra de Dios. Vamos a hacer todos un ejercicio. Vamos a caminar, si se quiere, por un largo pasillo, todos. Y ese largo pasillo tiene 10 puertas. Vamos a abrir cada puerta y cada uno de ustedes va a entrar a ese cuarto y va a salir de inmediato de ese cuarto culpable o exculpado. Vamos a analizar cada uno de los mandamientos para ver si en cada uno de ellos nosotros hemos cometido pecado. Vamos con el primero. Vamos a abrir la primera puerta. Abrimos la puerta, entramos y ahí vemos a nuestros pensamientos. Pensando de repente en un hijo o en la esposa o en la madre o en el carro o en el computador o en nuestro trabajo como algo tan valioso que ocupa la mayoría de nuestros pensamientos. ¿Cómo sale usted de ese cuarto? Yo espero que si usted ha entrado y ha visto que todo o la mayoría de sus pensamientos son sus amigos, su aparato,
su carro, su casa, su trabajo, si la mayoría de lo que usted piensa son esas cosas o personas, es muy probable que usted tenga pensamientos de idolatría. Arrepiéntase de esos pensamientos idólatras, porque idolatría es poner en su mente una cosa antes que Dios. Vamos a abrir la segunda puerta. ¿Qué ve allí en ese segundo cuarto? Ve una persona pensando en Dios. Entonces de repente podrás decir, bueno, esto no está malo. No, sigue mirando. Porque si tú piensas en Dios en términos de imágenes mentales que te concebiste, que alimentas por medio de estampas, de novenas, si tú piensas en Dios en términos de un muñeco negro clavado en una cruz, en ti hay pecado. Arrepiéntete de ese pecado. Porque Dios es espíritu, mis amados, y Dios ha prohibido que se piense en Él aparte de un ser espiritual. No podemos hacernos imágenes algunas ni representaciones de Dios porque nadie ha visto al Altísimo. No piense en Dios. Vamos en el segundo mandamiento. No piense en Dios en términos de imágenes o de estatuas o de muñecos clavados en una cruz, muertos, fríos, inertes como quienes lo hicieron. Pero ¿qué del tercer mandamiento? ¿Piensa usted de Dios sin reverencia alguna? Ojo que le estoy diciendo piensa. Ya está muy mal cuando usted dice, y me perdonen, solamente lo hago para que usted entienda, ya está muy mal cuando usted dice, no, es que Diosito es muy bueno, eso ya está mal. Pero ¿piensa usted del Señor omnipotente y eterno de una manera vana? ¿O promete usted en su corazón, como creyendo que si no cumple la promesa se va a librar? ¿Promete? ¿Es usted uno de los que promete en su corazón, Señor? Pero aquí estoy hablando para que usted entienda. Señor, te prometo que si tú me sacas de esto, yo te doy aquello otro. Señor, te prometo que si tú me das esto, yo te doy esto. Eso es pecado. Porque si no piensas en el nombre del Señor para arrepentirte delante de Él, para adorarle como Él lo estipula en tu palabra, para hablarle con reverencia incluso en tu corazón, estás pecando. Puede que no lo hagas de boca, pero estás pecando en tu corazón. Podríamos hablar mucho más de cada mandamiento. ¿Qué del cuarto mandamiento? Llena usted su mente justo el domingo. ¿Llena usted su mente de preocupaciones laborales? ¿O mientras está sirviendo está pensando en lo que tiene que hacer? Miren el punto. El día del Señor. No, pastor, yo el día del Señor, la mayoría del día lo paso en la iglesia, gloria al Señor. O si no lo puedo pasar en la iglesia, pues estoy en casa dedicándome por completo a los asuntos del Señor. De eso podría hablar mucho. Este no es el momento ni el punto para decir lo que tengo que decir. Solo piense en esto. Si el domingo todo lo que usted piensa es en qué partido va a venir a continuación, o a dónde voy a salir a continuación, o cómo me voy a entretener a continuación. Si todo lo que usted hace el domingo es pensar, ¿qué voy a hacer esta semana para ti, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Ahí usted ha violado el cuarto mandamiento. ¿Cómo? Con pensamientos dispersos y hasta mundanos, arruinando el propósito espiritual del día del Señor. La quinta puerta, ábrala. ¿Qué es lo que encuentra ahí? ¿Qué tipo de pensamientos ve en ese cuarto? Rebeldía, desprecio para con las autoridades,
No se le puede decir nada, se le puede corregir, no se le puede nada. Es rebeldía, es una altivez frente a la autoridad. Arrepiéntase de la violación de ese mandamiento en su mente. Porque muy a menudo usted no necesita pararse al frente del presidente para decirle lo que usted piensa, pero el hecho de pensar lo que ya pensó es pecado, si es contrario a la ley de Dios. Pastor, a esta puerta sí no voy a entrar. No voy a entrar a la sexta puerta porque yo no he matado nunca a nadie. Ese era el problema de estos amigos a quienes el Señor corrige. Eran personas que veían la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Hágame el favor y entra a esa habitación y me dice lo que hay allí. Y allí a menudo encuentran pensamientos de enojo, de desprecio. Mejor no lo digo porque lo haría pecar. No quiero decirle que piense en una persona o en un hecho horrible porque ahí estaría pecando. Si Dios no ha sanado su corazón, aún usted no tiene la capacidad de pensar en cosas malas en la vida y personas malas en la vida sin que usted peque. ¿Sí me comprende? Usted puede ser muy hijo de Dios y puede siempre caer en el pecado de asesinar a una persona pensando mal en contra de ella en su corazón. Eso es asesinato. Solamente basta que usted estudie un poco de la palabra para que caiga en la cuenta. Entonces, cada vez que usted piensa con odio de una persona, y escúcheme esto, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No importa, no hay nada que justifique el pecado. Cada vez que usted piensa con odio, con resentimiento, con amargura, cada vez que usted quiere vengarse en su corazón de una persona, usted ha asesinado a esa persona. ¿Dónde? No veo la sangre. En su corazón. Hay cristianos que tienen una visión del pecado muy superflua. No, yo no cometí pecado porque... No sea como los fariseos. Examínese e incluya su mente allí. Pastor, ¿podemos pasar mejor a la número 8? No, hay que entrar en esta, en la que más le causa vergüenza al hombre. Ahí usted puede ver pensamientos lujuriosos. Oigan, amados, es hora de que todo aquel que esté lidiando con eso ya pueda estar firme en Cristo y pueda glorificarle más. Ojo con eso. Sobre todo aquellos que no han abrazado al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son sus pensamientos? Hay hombres cuyos pensamientos son sucios en todo momento. No pueden ni siquiera ver a una hermana en Cristo porque ya piensan mal de ella. ¿Qué es esto? Puede que yo no lo vea, puede que no me conste. Por eso le dije, entre en esa habitación y vea qué es lo que piensa. Porque si usted piensa en lujuria y se permite fantasías sexuales o impurezas en su mente, arrepiéntase del adulterio que se ha configurado en el corazón. Arrepiéntase delante de Dios de que sus pensamientos son ofensivos para con esa persona, para con usted mismo y para con Dios. No pase de largo esta habitación y vuelva a entrar en ella si es el caso. Pero por pensamientos lujuriosos quizás hayan millones en el infierno, hermanos. Y esta palabra no viene para amedrentarlo ni asustarlo. Viene en el mismo espíritu en el que Dios mismo la reveló. Vengan, dejen sus malos caminos, dejen sus perversos pensamientos
y vengan y pidan perdón, que aquí estoy yo, un Dios amplio para perdonarles. Pero quede el otro pensamiento. ¿Cómo me puedo llevar ese pedazo de madera que hay en la empresa? Hace 2 años lo estoy viendo en el mismo lugar. Pues si aquí no lo usan, las cosas no son del que las posee, sino del que las necesita. Voy a mirar. ¿Cómo hago? Toma el megabús, se sienta. Todos son pensamientos inicuos delante del Señor. Porque cuando usted va, estoy solamente poniendo el asunto para que usted lo vea, cuando usted ya caviló, hizo toda la maquinación en su mente, formó el plan, todo lo hizo, cuando usted va, resulta que ese día le pusieron llave a la puerta. Bueno, al menos no pequé. Ya pecó en su corazón. Sus pensamientos fueron pensamientos ladrones. El que usted no pueda materializar una concupiscencia a la que usted le haya dado forma en su alma, no lo exonera del castigo si no se arrepiente por eso que deseó. Violación del 8º mandamiento. ¿Qué de la 9ª puerta? Ay, ya quiero llegar. Vuelva y entre en esas puertas. Examínese a la luz de cada uno de los 10 mandamientos. Ese es el propósito. Entre y cuénteme qué ve. Cuénteme qué ve. ¿Forma usted juicios en su mente contra otros? ¿Piensa usted en su mente y se va montando en unas películas mentales de qué le voy a decir y cómo me va a responder? ¿Es eso en lo que usted piensa? O sea, aún sin saber si lo que usted piensa es real, usted piensa, y recuerden el 9º mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. ¿Usted piensa en su corazón algo malo del prójimo? ¿O a usted le dicen algo y usted lo toma como si fuera una verdad y piensa en eso y lo asume que es verdad? Usted está pecando, porque usted no supo, no corroboró si eso que le dijeron fue verdadero. Usted está contaminando su mente una y otra vez. Usted está albergando en su mente mentiras, o al menos algo que usted no sabe si es cierto. Por eso se le enseña aquí una y otra vez: no le dé mente a los chismes. La mejor manera de enfrentarse a un chismoso, ¿cuál es? No escuchando al chismoso, reprendiéndolo y no escuchándolo. ¿Y del 10º mandamiento qué? Abra la puerta entonces y me dice que mira. ¿Piensa usted todo el día? No, qué carro más feo. No, yo quiero tener este. No, yo mejor quiero tener el otro. De vez en cuando veo una revista. Ay, qué chévere. Alimenta su mente. Pero cuando no tiene la revista, sigue pensando en esto. Arrepiéntase. Arrepiéntase de la codicia de su pensamiento. Saben, podríamos seguir. Yo lo único que espero con este ejercicio es que usted haya hecho ese recorrido con honestidad en su mente. Y es tiempo que usted juzgue sus pensamientos y se arrepienta de sus pensamientos antes de que Dios lo juzgue por sus pensamientos y de que lo juzgue cuando ya no haya tiempo para arrepentirse. Así que hoy es el día en el que nos debemos arrepentir de cada una de las cosas que vimos en cada una de esas 10 habitaciones. Y damos gracias al Señor por su ley, porque en cierta manera ella es una luz que nos muestra el pecado. Ahí está su pecado. Entonces,
Después de haber visto lo que vio, siendo honesto con el Señor, no luche con su mente. En ocasiones la mente del ser humano es redarguida, no luche. Es redarguida por el Señor, por un pecado, pero él o ella mismo viene y dice, no. Y no, deténgase si el Señor lo redarguye. Si el Señor le mostró algo en algunas de esas 10 habitaciones, deténgase en cada una de ellas en las que hay pecado y piense y avergüéncese y clame como Eliú. En Job capítulo 34 versículo 32, de cierto conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Pero ¿sabe cuáles son las palabras de Eliú a continuación? Muéstrame tú lo que yo no veo. Y miren el compromiso de Eliú. Y si hice mal, no lo haré más. Oh, mis amados. Entonces, ¿vio algún pecado? Escuche las palabras de nuestro buen rey. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo le pregunto entonces a usted, amigo, niño o niña, anciano, quien quiera que sea que esté en este lugar y aún no sea cristiano, yo le pregunto a usted, ¿usted podrá estar en paz con usted mismo sabiendo las perversidades que ha visto en esas habitaciones? ¿Usted podrá estar en paz con usted mismo sabiendo los pensamientos inmorales que lo embargan de día y de noche? ¿Usted podrá vivir tranquilo a sus anchas sabiendo que lo único que usted alberga en su mente es una idea vaga y mundana de Dios, de alguien que hizo un retrato de manera, no sé qué palabra decir? O sea, ¿qué palabra podemos decir de una persona a quien la Biblia le dice, no os haréis imagen ni semejanza alguna de lo que hay en la tierra, de lo que hay debajo de la tierra? Y cómo una persona, no obstante, se pone a dibujar un rostro con cabello largo y ojos azules, etc. Eso es necedad en su grado extremo. Entonces, ¿podrá estar usted en paz sabiendo que sus malos pensamientos son conocidos por el Señor? Amigo mío, ¿cuánto debería temblar tu alma al escuchar las palabras de Cristo, que en una ocasión dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Sí entendió? Él sabe lo que hay en su corazón. ¿Por qué pensáis mal? Mateo 9:4. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? A mí estas palabras me hacen temblar y me recuerdan lo que ya sé, que no podemos esconder nada delante de nuestro Dios. Ni un solo pecado puede usted esconder delante de Dios, y menos un pensamiento. ¿Por qué pensáis lo malo en vuestros corazones? ¿O qué pecador podrá salir de aquí tranquilo, de este recinto, sabiendo y entendiendo que si no se arrepiente de esos pecados, por esos pecados será juzgado? Oh alma extraviada, regresa arrepentida a los pies, te hablo a ti, al niño, al hombre, a la mujer que no es creyente, o al que profesa creer, pero a la luz de este sermón se ha dado cuenta que de repente no ha creído. Regresa en arrepentimiento a los pies del Altísimo y delante de Él muestra tu aflicción por las cosas malas que has hecho y por las cosas buenas que has dejado de hacer. Confiesa la vulgaridad de tus palabras y no se las escondas al Señor, pero no se te olvide en esa confesión que todos los que hemos creído hemos hecho de alguna u otra manera, con palabras así o asá. No se te olvide que debes traer a colación tus
pensamientos. Tus pensamientos. Confiesa. Si Dios te concede arrepentimiento, si Dios te concede fastidio, odio por el pecado, también si Dios te concede dolor por lo que acabas de ver en esas habitaciones, pídele al Señor que también mire tu fe en Cristo. Ojo con esto, mis amados. No podemos cuantificar de ninguna manera que la fe en Cristo tenga que pasar un límite grande para poder ser acepta por el Señor. Si así hacemos, entonces estaríamos hablando de obras. Si tú tienes fe en Cristo, y esa fe es tan pequeña o diminuta como una semilla de mostaza, acércate con esa fe a Cristo, porque Él no te va a rechazar. Pero acércate arrepentido y dile al Padre: Padre, he creído en tu Hijo y te pido perdón, Señor, en el nombre de tu Hijo. Yo les voy a decir algo a manera de ilustración, mis amados, y lo digo con toda la reverencia que puede tener un hombre que ama al Señor, hermanos. Y cuando tú le digas al Padre: Padre, perdóname, ¿qué tal si el Señor te pregunta: ¿y por qué tengo que perdonarte? Por favor, no le digas: porque sí, y menos porque lo merezco. Cuando tú te acerques arrepentido a los pies del Altísimo para reconocer tus pecados, para pedir perdón en el nombre de Cristo, tú debes saber por qué el Padre te va a perdonar. Y no debes saber como quien tiene que conocer una asignatura a la perfección, no. Pero tiene que saber en virtud de qué o sobre la base de quién tus pecados van a ser perdonados. Padre, perdóname por mis malos pensamientos. ¿Y en virtud de qué tengo que perdonarte? Pues yo oí que tú perdonabas. ¿En virtud de qué debo yo perdonarte? Esa es la pregunta. Entonces, cuando te acerques al Señor, acércate con la fe que tengas en Él, poca o mucha. Acércate y dile: Señor, yo te estoy pidiendo hoy perdón no porque lo merezca, porque lo único que merezco de ti es tu ira, tu juicio y tu castigo. Yo no te vengo, Señor, a pedir que me saques del infierno. Yo te vengo a pedir, Señor, en el nombre de Cristo, que me perdones porque he confiado en Él. Y si escuchas las palabras, estoy ilustrando el punto, ¿y de qué manera has confiado en Él? De tu corazón debería brotar: Señor, yo sé que Él es tu Hijo eterno. Y yo sé que Él, hace más de 2000 años, vino de los cielos, de donde ahora está a tu diestra, a este mundo caído. Yo sé que ese Cristo, en cuyo nombre te estoy pidiendo perdón de pecados, yo sé que ese Cristo sufrió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre por quienes creen. Y yo creo en Él, Señor, y satisfizo las demandas de tu ley que yo no pude cumplir. Yo creo en ese Cristo, Señor. Ese, tu Hijo, es mi Salvador. Hermano, yo no sé qué va a pasar ahí, pero una cosa sí sé: que un corazón humillado, arrepentido, que no esconda ninguno de sus malos pensamientos y que se acerque al Señor pidiendo perdón en el nombre del Señor Jesucristo, esa persona, ignorante, pobre, rica, negra, blanca, niño, viejo, será salva. Dile: Señor, yo reconozco de igual modo
que no tengo nada. No he hecho nada en mis 30, en mis 70 años de vida, no he hecho nada en mis 10 años de vida para ganarme el derecho de estar en tu presencia, descansando por la eternidad. No he hecho nada. Ya me has perdonado, Señor, gloria a Dios, te agradezco. Pero, Señor, yo no quiero morir en perdón. Yo quiero morir para disfrutar de tu presencia para siempre. El problema, Señor, es que no he hecho nada por ganarme el privilegio de estar a tu lado para siempre. No he hecho nada. Y aún, Señor, si yo pudiera de aquí en adelante vivir en perfecta santidad, cosa que no puedo hacer, pero aún si yo pudiera vivir, ya son muchos los años de mi vida donde blasfemé tu nombre, eso me quita el derecho. Así que, Señor, justifícame. Justifícame. Y si Dios te pregunta, ¿por qué te tengo que justificar? Entonces dile, mis obras y mis pensamientos han sido vanos. Todas mis cosas han sido manchadas de pecado. Justifícame, Señor, porque yo he creído, he tenido fe en el unigénito Hijo de Dios, en Cristo, y sé que ese Cristo nació sin pecado y vivió de una manera perfecta y cumplió sin tacha toda tu ley y ganó todos los méritos necesarios para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en tu presencia. Así que, Señor, justifícame, por favor, porque yo he creído y tengo la certeza de que la vida perfecta que no te puedo ni jamás te podré ofrecer, ya Cristo la ofreció a favor de mí en aquella cruz. Oh amigo, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dice la Escritura, el cual lo juzgará de manera inclemente. No, dice, el cual será amplio en perdonar. Amplio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en el momento en el que seas salvo, muy probablemente vas a decir, qué necedad la mía, Señor, por tanto tiempo que pasé y te ignoré. Pero qué gracia la tuya, Señor, por haberme llamado. Qué grande eres, Señor, por haberme salvado. Bendito sea nuestro buen y gran Señor. Y no se nos olvide pasar por esas 10 puertas, ojalá todos los días. Todos los días. El que tenga oídos para oír, entonces, que oiga el llamado que Dios le hace a quienes, dándole la espalda, piensan mal de él y del prójimo. Deje el impío su camino y usted, amigo, deje de pensar lo malo delante de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Rey.